En el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, versículos 66 al 72, encontramos uno de los episodios más conmovedores y humanos en la vida de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Este pasaje relata la negación de Pedro, un evento cargado de emociones intensas y lleno de significados profundos sobre la fragilidad humana y la misericordia divina. La escena se desarrolla en el patio del sumo sacerdote, donde Jesús ha sido llevado tras su arresto en el huerto de Getsemaní. Pedro, siguiendo a distancia, entra al patio con la esperanza de mantenerse cerca de su maestro, pero sin llamar la atención. A pesar de su intención de seguir a Jesús hasta el final, Pedro se encuentra en una situación de tensión extrema y peligro inminente. Mientras Pedro se calienta junto al fuego, una de las criadas del sumo sacerdote lo ve y lo reconoce. Mirándolo de cerca, dice: «Tú también estabas con Jesús, el Nazareno». En este momento, Pedro, temeroso por su vida y desconcertado por la rapidez con la que todo ha cambiado, niega rotundamente: «No sé ni entiendo lo que dices». Al pronunciar estas palabras, Pedro se aleja hacia la entrada del patio intentando evitar más confrontaciones. La criada, sin embargo, no se rinde y vuelve a decir a los presentes: «Este es uno de ellos». Una vez más, Pedro niega conocer a Jesús. La presión y el miedo en su corazón aumentan con cada negación, revelando su lucha interna entre el amor por su maestro y el instinto de supervivencia. Poco después, los que estaban allí insisten diciendo: «Verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». La situación se vuelve insostenible para Pedro, quien en un intento desesperado por salvarse, comienza a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». En ese instante, el gallo canta por segunda vez, y Pedro recuerda las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». La realización de su traición golpea a Pedro con una fuerza abrumadora. Con un corazón pesado de culpa y remordimiento, sale del patio y llora amargamente. Este llanto no es solo una expresión de tristeza, sino un profundo lamento por haber fallado a Jesús en el momento más crítico. Pedro, quien había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, se encuentra ahora confrontado con su propia debilidad y fragilidad. Este pasaje de la negación de Pedro no solo resalta su humanidad, sino que también ofrece una poderosa lección sobre el perdón y la redención. A pesar de su traición, Pedro no es rechazado por Jesús. Después de la resurrección, en una escena igualmente conmovedora narrada en el Evangelio de Juan, Jesús se aparece a Pedro y lo restaura, preguntándole 3 veces si lo ama, una por cada negación. Esta restauración no solo reinstala a Pedro en su rol de líder entre los discípulos, sino que también subraya el mensaje de gracia y perdón, que es central en la misión de Jesús. La negación de Pedro también tiene un paralelismo con las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías y la reacción de su pueblo. En Zacarías 13 versículo 7, se predice: «Hiere al pastor, y se dispersarán las ovejas», lo cual se cumple cuando los discípulos, incluyendo Pedro, se dispersan y huyen tras el arresto de Jesús. La negación de Pedro es un microcosmos de la traición y el abandono que Jesús experimenta de su propio pueblo, pero también prepara el terreno para la eventual reconciliación y la formación de la iglesia primitiva. Este episodio también refleja la naturaleza dual de la fe y la duda, el coraje y el miedo, que coexisten en la vida de los seguidores de Jesús. Pedro, a menudo impulsivo y audaz, demuestra que incluso los más fervientes pueden caer en momentos de debilidad. Sin embargo, su historia no termina con la negación. La redención de Pedro es un testimonio del poder transformador de la gracia divina, que no solo perdona, sino que también restaura y fortalece a aquellos que han caído. En la vida de los creyentes, la experiencia de Pedro sirve como un recordatorio constante de la importancia de la humildad, la vigilancia espiritual y la confianza en la misericordia de Dios. A través de sus lágrimas de arrepentimiento y su posterior restauración, vemos un camino hacia la reconciliación y el crecimiento espiritual. La negación de Pedro y su redención eventual nos enseñan que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para experimentar la profundidad del amor y el perdón de Dios. Así,
la historia de la negación de Pedro es un relato multifacético que abarca el miedo, la traición, el arrepentimiento y la redención. Es un espejo en el que cada creyente puede ver reflejada su propia fragilidad y la constante necesidad de la gracia de Dios. En última instancia, Pedro se convierte en un testimonio viviente de que a pesar de nuestras debilidades y errores, el amor de Dios es más grande, capaz de restaurarnos y usarnos para sus propósitos divinos. La historia de la negación de Pedro está también entrelazada con el contexto cultural y social del primer siglo en Jerusalén, lo que añade otra capa de profundidad y comprensión a este relato bíblico. Durante esta época, la ocupación romana y la tensión política creaban un ambiente cargado de sospechas y peligro para cualquiera asociado con movimientos rebeldes o figuras controversiales. Jesús, al ser considerado una amenaza tanto por las autoridades religiosas judías como por los romanos, se encontraba en el epicentro de esta tensión. Pedro, siendo uno de sus seguidores más cercanos, se enfrentaba no solo al temor personal de la persecución, sino también al peligro real de ser arrestado y posiblemente ejecutado por su asociación con Jesús. Este trasfondo explica en parte la intensidad del miedo que lleva a Pedro a negar a su maestro, reflejando la extrema presión bajo la cual operaban los primeros seguidores de Cristo. Además, la narrativa de la negación de Pedro resuena con las tradiciones orales y escritas que circulaban en la comunidad cristiana primitiva. Los evangelios, escritos décadas después de los eventos, servían como herramientas de enseñanza y fortalecimiento para los creyentes que enfrentaban persecuciones similares. La historia de Pedro no solo documenta un momento de debilidad humana, sino que también ofrece esperanza y consuelo a aquellos que podían identificar sus propios momentos de temor y traición. Al recordar cómo Pedro, pese a su negación, fue perdonado y restaurado por Jesús, los cristianos perseguidos podían encontrar ánimo en la certeza de que el perdón y la restauración también estaban disponibles para ellos. Este aspecto pastoral de la narrativa subraya el propósito edificante de los evangelios, que no solo relatan hechos históricos sino que también transmiten verdades espirituales y morales para fortalecer la fe de la comunidad. Otro aspecto relevante es la relación especial entre Jesús y Pedro, la cual se destaca a lo largo de los evangelios. Pedro, a menudo considerado el líder de los apóstoles, tiene momentos de gran fe, como cuando camina sobre el agua hacia Jesús, o cuando confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, su negación durante la pasión de Cristo muestra un contraste dramático con su confesión de fe. Esta dualidad en el carácter de Pedro ofrece una visión compleja y completa de su persona, mostrando que incluso aquellos más cercanos a Jesús podían caer en momentos de debilidad. La reconciliación posterior entre Jesús y Pedro, especialmente en la escena del desayuno junto al mar de Tiberíades donde Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas?, no solo restaura a Pedro, sino que también lo reafirma en su misión, diciéndole, apacienta mis ovejas. Este acto de restauración no solo refuerza la posición de Pedro como líder, sino que también muestra el poder del amor redentor de Jesús, que transforma el fracaso en un nuevo comienzo. Estas historias y anécdotas adicionales no solo enriquecen la comprensión de la negación de Pedro, sino que también resaltan la relevancia continua de este relato para la vida de los creyentes hoy. Nos recuerda que el camino de la fe está lleno de altibajos, de momentos de coraje y de miedo, y que en nuestra fragilidad humana siempre podemos encontrar la gracia y el perdón de Dios. La experiencia de Pedro se convierte en una lección de humildad, enseñándonos que reconocer nuestras debilidades y errores es el primer paso hacia la restauración y el crecimiento espiritual. En última instancia, la historia de Pedro no es solo una historia de negación, sino una poderosa narrativa de redención y esperanza que sigue resonando a través de los siglos, invitándonos a confiar en la infinita misericordia de Dios y a seguir adelante en nuestra jornada de fe con renovada confianza y devoción. Ahora oremos, reflexionando sobre la negación de Pedro y la inmensa gracia y misericordia de Dios, que nos ofrece perdón y restauración incluso en nuestros momentos de mayor debilidad. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y arrepentidos, inspirados por la historia de Pedro y su experiencia de negación y redención. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos a través de su vida que aunque caigamos y fallemos, tu amor y tu gracia siempre están disponibles para nosotros.
Reconocemos nuestra fragilidad humana y nuestra tendencia a actuar por miedo en momentos de prueba. Señor, te pedimos que nos des la valentía y la fe para mantenernos firmes en nuestro testimonio de ti, incluso cuando enfrentamos dificultades y persecuciones. Ayúdanos a recordar que como Pedro, siempre podemos volver a ti con un corazón arrepentido y encontrar perdón y restauración. Que podamos aprender a confiar en tu misericordia y a levantarnos de nuestras caídas con una renovada determinación de seguirte. Padre, así como Jesús miró a Pedro con amor y compasión después de su negación, te pedimos que nos mires a nosotros con el mismo amor y nos ayudes a sentir tu presencia y tu perdón. Danos la fortaleza para perdonar a los demás y a nosotros mismos, y para seguir adelante en nuestro camino de fe con confianza y esperanza. Que nuestras vidas reflejen tu gracia redentora y que podamos ser testigos de tu amor y tu poder transformador en el mundo. Finalmente, Señor, te agradecemos por la restauración de Pedro y por la misión que le diste de apacentar tus ovejas. Te pedimos que también nos uses para llevar consuelo, esperanza y verdad a aquellos que nos rodean. Que podamos ser instrumentos de tu paz y tus manos extendidas en servicio a los demás. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, te lo pedimos. Amén. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría divina y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios les bendiga.